Hola a todas y a todos. El día de hoy tenemos un programa especial destinado al mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nos centraremos en conocer qué es el MESECVI, cómo funciona, cuáles son los órganos de este mecanismo y cuáles son los principales avances y desafíos en relación con el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por razón de género en la región, encontrados por el Comité de Expertas del MESECVI en los informes nacionales, hemisféricos y en el informe de seguimiento. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Victory Guardia. La violencia por razón de género contra las mujeres es una de las formas más graves de discriminación. Constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita el conocimiento, el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. La violencia por razón de género contra las mujeres es el resultado de circunstancias histórico-sociales que fueron legitimadas tanto desde el plano legal como social y cultural. En consecuencia, para enfrentar este fenómeno de carácter estructural fue y es necesario que los estados adopten medidas concretas y efectivas. Bajo esta premisa, en 1994, a propuesta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adopta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención, ratificada actualmente por 32 de los 35 estados parte de la OEA, enfrenta este problema de manera integral, desde el ámbito jurídico, político, social, económico y cultural. Y además establece obligaciones positivas a los estados destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, por sí sola, la adopción de la convención no consigue el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Uno de los principales mecanismos destinados a impulsar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados parte es la Convención Belén do Pará, es el MESECVI. Para conocer sobre el origen y el funcionamiento de este mecanismo, contamos con una invitada extraordinaria, la doctora Luz Patricia Mejía, especialista principal de la Comisión Interamericana de Mujeres y actual secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará. La doctora Luz Patricia fue comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejerció la presidencia de este órgano en 2009 y ha sido relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana. Es decir, es una experta en el tema que hoy precisamente nos convoca. Doctora Luz Patricia, a nombre de la presidenta del Tribunal Constitucional, principal impulsora de este programa, le doy una cordial bienvenida y le agradezco muchísimo por estar, aunque solo virtualmente, en Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, María Candelaria. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la presidenta. De verdad estamos muy agradecidas de poder estar acá, de poder compartir con el más alto tribunal del Perú el trabajo que realizamos. Para nosotras es muy importante. Perú ha sido muy importante y lleva un protagonismo importante ahorita en el mecanismo, porque sabrán ustedes que la doctora Marcela Guaita, quien es peruana, ahora es la presidenta del Comité de Expertas, así que tenemos un profundo compromiso con el Perú para seguir trabajando estos temas. Gracias por la invitación. Nosotras somos las agradecidas y honradas además. Quisiera empezar por una pregunta básica pero sumamente importante. ¿Qué es el MESECVI y cuál es el propósito de su creación? Bueno, María Candelaria, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotras nos
Nos parece muy relevante que empecemos por allí, ¿no? Lo primero que habría que decir, como tú muy bien lo señalaste, es que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará, es una convención que establece dos derechos fundamentales: el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, es decir, es una convención que especificó los derechos de las mujeres, sobre todo y de manera específica el derecho a vivir libre de violencia, y el derecho a crecer libre de estereotipos de género, que son dos, y libres de discriminación, que son los dos elementos que conforman el corazón de este derecho a vivir libre sin violencia. Pero la convención entendió que la declaratoria de obligaciones a través de un sistema internacional de protección requería un mecanismo de monitoreo. Y para eso el artículo 10 de la Convención estableció la obligación de los estados de generar informes que permitieran ver el avance de la implementación de la Convención. Entonces el artículo 8 de la Convención establece además que los estados deben llevar registros, información y estadística que dé cuenta de cuál es la situación de violencia y cómo ha ido avanzando las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, y esto debe estar, digamos, en registros estadísticos para poder evidenciar cuáles son las políticas que van avanzando y que permiten seguir, digamos, el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. De tal manera que, siendo la convención una convención específica, plantea la necesidad de que se empiece a reportar. ¿Qué pasa? Los primeros 10 años de la convención entra en vigencia, la mayoría de los estados de la región que no tenían ninguna norma especializada crean normas especializadas de violencia intrafamiliar. Y esta lectura de que la violencia contra las mujeres era una violencia que solo se daba en el ámbito intrafamiliar, generó que, digamos, como respuesta a que los países empezaran a cuidar un poco más la idea de garantizar los derechos de la familia como un colectivo, como un todo, y entonces muchas de estas leyes que eran de violencia intrafamiliar terminaron protegiendo esa institucionalidad de la familia más que la mujer. Y entonces el movimiento de mujeres empieza a trabajar y empieza a generar evidencia de que lo que está ocurriendo es que la protección de las mujeres en el ámbito intrafamiliar no se está dando como debería darse. Y que, siendo la convención una convención tan especializada que requiere que los estados reporten cómo están implementándola, debería tener un mecanismo de seguimiento. Así que se crea 10 años después de la convención el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, mecanismo de seguimiento de la Convención de Violencia, y ese mecanismo de seguimiento tiene dos organismos: una conferencia de estados parte conformada por todas las autoridades nacionales de los estados que forman parte de la convención, y una experta por cada uno de los estados de la convención que trabajan a título independiente y en nombre propio para evaluar los estados y su implementación. Así que el mecanismo tiene dos caras, tiene dos órganos: uno técnico especializado que evalúa los estados, que evalúa la implementación, y ese es el Comité de Expertas, CEBI, y otro organismo que es la Conferencia de los Estados Parte, donde se reúnen las autoridades a hablar de los problemas comunes que enfrentan los estados de la región para erradicar la violencia contra las mujeres y establecer cuáles son los temas y las prioridades que se deben avanzar como políticas interamericanas a nivel regional. Y después esos dos órganos se unen e intercambian, digamos, cada uno el producto de su trabajo, y generan desde allí recomendaciones a todos los estados para que se puedan implementar políticas públicas más eficientes para erradicar la violencia contra la mujer. Precisamente eso es lo que la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona el MESECVI? Sí, gracias, María Candelaria. Fíjate, el MESECVI, como explicaba anteriormente, tiene estos dos organismos, un órgano conformado por todas las ministras, y las ministras se reúnen cada 2 años. En estas reuniones de cada 2 años, las ministras escogen una agenda de trabajo específica
Por ejemplo, ahorita mismo estamos trabajando un proyecto de declaración de violencia simbólica porque uno de los principales elementos que la Conferencia de Estados Partes evidenció a través del análisis que hizo el Comité de Expertas en la tercera ronda de evaluación, que ya les voy a explicar cómo funciona, es que el tema de la erradicación de los estereotipos de género sigue siendo un gran desafío para toda la región americana. ¿Qué significa esto? Que nosotros seguimos reproduciendo sistemas de valores donde las mujeres y las niñas siguen estando subordinadas y esos sistemas de valores se siguen reproduciendo en muchísimos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito religioso, en el ámbito del espacio público y sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, que reproducen de manera permanente estereotipos de género y mecanismos de violencia simbólica contra las mujeres sin que esté regulado, sin que esté analizado, sin que se trabaje a profundidad con herramientas para erradicar estas prácticas. Así que en este momento, habiendo hecho esta evaluación, las ministras reunidas en Conferencia de Estados Partes se acuerda generar una declaración sobre violencia simbólica que pueda describir cómo la violencia, primero qué es la violencia simbólica y después cómo la violencia simbólica impacta en la vida de las niñas y de las mujeres de esta región. Y este, digamos, es un ejemplo de cómo, de la misma manera, la Conferencia de Estados Partes se reunió hace algunos años y analizó la situación de las mujeres políticas y cómo habían unas particularidades y unos tipos de violencia específica para las mujeres. Y de tal manera que sacaron una declaración de violencia sobre violencia política contra las mujeres que dio lugar a una ley modelo hecha por el Comité de Expertas que permite a los Estados partes tener una idea sobre cuáles son los estándares de protección para las mujeres políticas en el ámbito, para las mujeres en el ámbito de la política. Entonces, digamos, la Conferencia de Estados Partes genera debates, genera conocimiento, genera espacios de encuentro, de intercambio, de cooperación entre los estados, porque en definitivamente la región es una región plagada de graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, pero también es una región que tiene muchos esfuerzos que están haciendo los estados. Entonces un poco es un espacio de encuentro, de intercambio, de promoción y también de definición de políticas de carácter general. Y luego tenemos el espacio de la el comité de expertas, y el trabajo del comité de expertas es un sistema de evaluación multilateral que permite a las expertas evaluar, bueno, cómo los estados están implementando la política pública, cómo están aplicando las leyes, cómo los jueces y las juezas están decidiendo de conformidad con la convención y con la legislación de cada uno de esos países. Y a partir de allí se evalúa desde una perspectiva mucho más compleja y mucho más, y me refiero a compleja porque hablamos no solo de las leyes, hablamos de los presupuestos, hablamos de la capacidad de los estados para realmente llevar adelante los planes que diseñan, que se proponen, y la evaluación es multilateral porque la mirada del mecanismo es que todos los estados tienen desafíos. No son unos estados más que otros, no hay estados que estén en una mejor situación, los que están en una mejor situación legislativa están en una peor situación presupuestaria, o los que están en una mejor situación en términos de acceso a la justicia todavía tienen que trabajar en la definición de algunas normas. Digamos, tenemos una región muy amplia, una región con muchos desafíos y entonces ahí el espacio es, bueno, cómo vamos avanzando en estos temas y ese es el trabajo que hace el comité. Trabaja por rondas de evaluación y las rondas van avanzando en la medida en que transcurren cada 4 años esa evaluación. Bien, el acceso a la justicia es un componente esencial en los 3 informes hemisféricos emitidos por el MESEC. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuáles son los avances y desafíos en relación con el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por razón de género en la región. Gracias, María Candelaria. Bueno, te decía que este análisis que hace el comité de expertas que termina en un informe hemisférico
que tiene una mirada amplia y que no mira cosas aisladamente, sino que trata de complejizar el fenómeno, porque el fenómeno de la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, ha ido evidenciando una cantidad de avances, y la mayoría de los avances que tenemos en la región son de dos categorías, digamos, es el desarrollo de estructuras para dar respuesta a la violencia contra las mujeres y el desarrollo legislativo. Ese desarrollo legislativo ha ido mucho más rápido en términos de producto como tal, de cómo ha ido el acceso a la justicia, porque en el acceso a la justicia operan dos elementos fundamentales. El primero, la formación de los funcionarios y las funcionarias que participan del sistema de administración de justicia, que no es solo el juez o la jueza o el magistrado o la magistrada que decide, es también toda esa pirámide que recibe a la mujer desde que la mujer pone una denuncia hasta que definitivamente hay una decisión definitiva a su favor y una decisión que realmente le repara el daño del que ella ha sido víctima. Y en ese proceso hay dos elementos fundamentales, el elemento de formación de jueces, fiscales, personal judicial, pero también el elemento de deconstrucción de los estereotipos de género. Y por otro lado, digamos, tenemos ese elemento, y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del sistema y del sistema de manera eficiente. Entonces tiene que ver con avances importantísimos que hemos tenido en la región, que tienen que ver con, por ejemplo, la especialización de los tribunales, la especialización de las fiscalías, la especialización de los sistemas procesales para atender con mayor eficiencia y mayor rapidez los delitos de violencia contra las mujeres. Y ese es un gran avance en la región, definitivamente, de tener casos que estaban estancados históricamente en tribunales de familia, que además no tenían competencia penal, por ejemplo. Hoy en día tenemos una región que cada vez más avanza hacia la especialización y hacia tribunales integrales que permiten analizar el caso en toda la integridad. Pero desde luego eso aún tiene como desafío, como decíamos antes, el desmontaje de los estereotipos de género, porque en definitiva los estereotipos de género los tenemos todos y todas porque crecimos educados y educadas de esa manera. Así que el gran avance en la región es avanzar hacia la especialización, hacia la determinación de procesos más claros, más eficientes, mejores medidas de protección para las mujeres, mejores espacios para poner las denuncias, mayor claridad sobre los derechos que las mujeres pueden reclamar, pero todavía nos falta trabajar y profundizar todo lo que tiene que ver con esa transformación de la cultura de los operadores y las operadoras de justicia. Pues efectivamente hay un gran avance en el ámbito normativo, pero aún queda mucho camino por recorrer en el ámbito fáctico, en el ámbito de la aplicación y el acceso a la justicia real. Bien, en el tercer informe de seguimiento publicado en 2021, el CEBI llama la atención sobre los altos índices de impunidad que perviven, ¿no?, en los casos de violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son los principales factores de impunidad identificados por el CEBI? Fíjate, María Candelaria, como te decía, parte del análisis que se hace en el tercer informe hemisférico tiene que ver con cómo se deconstruye ese sistema de valor que subordina a las mujeres. Y parte de las respuestas que el CEBI se da en el análisis que hace, los esfuerzos que hacen los estados, tiene que ver con procesos penales que se quedan estancados en la manera de administrar justicia, aun cuando hay, como decíamos, un avance hacia la especialización de los tribunales. ¿Qué significa esto? Cómo se analiza la prueba y el material probatorio en los casos de violencia contra las mujeres, cómo todavía se sigue en esta región, lamentándolo mucho, estereotipando e investigando el comportamiento de las mujeres víctimas de violencia para justificar todavía a las parejas, a las exparejas o incluso al agresor que no tiene ningún vínculo con la mujer víctima o sobreviviente. Seguimos teniendo información que da cuenta de que las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia son cuestionadas en su comportamiento y son evaluadas en los procesos judiciales como si fuesen ellas
las agresoras, y todavía hay mucho, mucho, mucho de ineficiencia en el sistema por una falta de conocimiento de los mecanismos de protección que las mujeres requieren, pero también de cuáles son los derechos. Entonces, digamos que hay todavía un gran gap, y por supuesto hay un desinterés, si se quiere, por parte de la gran administración de la política pública sobre los recursos que el sistema de administración de justicia requiere también para ser eficiente. Y ese es un tema fundamental, porque no es solo el esfuerzo que hagan los jueces y las juezas, el esfuerzo que hagan los fiscales y las fiscales, el esfuerzo. Es que no hay medicatura forense, es que no hay medidas de protección eficientes e inmediatas, es que no hay medios para proteger a las víctimas, no hay medios para proteger a los testigos, todavía no hay equipos integrales que funcionen a nivel provincial ampliamente, de manera que las mujeres que se encuentran en el campo, en el Amazonas, puedan acudir y efectivamente ser atendidas y luego lograr una decisión favorable. Entonces, por supuesto, hay un retardo procesal muy amplio y por último, una impunidad que da un mensaje de que la violencia contra las mujeres no es algo realmente relevante. Esa es nuestro gran reto en la región. Bien, para finalizar quisiera preguntarle lo siguiente. Sobre la base de las rondas de evaluación multilateral del MESECBI, ¿cuáles son los desafíos en las respuestas del Estado peruano ante la violencia contra las mujeres? Muchísimas gracias, María Candelaria. Fíjate, Perú es uno de los estados que tiene mayor capacidad de reportar, porque lo que hace el mecanismo de indicadores con el que trabaja el comité de expertas es pedirle a los estados información y estadística. Esa información y estadística que la convención establece como una obligación de los estados que son parte. Y con esa información estadística se puede armar, si se quiere, un rompecabezas que explica por qué, teniendo una legislación tan avanzada como la legislación peruana, por qué teniendo una institución judicial que tiene, digamos, todos los componentes formales que requiere la judicatura o el sistema de administración de justicia, por qué hay estas brechas entre el reconocimiento del derecho y la realidad de las mujeres. Entonces, uno de los principales retos es poder definir los recursos que realmente se asignan para la implementación de las políticas públicas, porque no estamos hablando de nada más los recursos del Ministerio de las Mujeres y las poblaciones vulnerables. Estamos hablando de los recursos que tiene el Poder Judicial para formar de manera persistente a sus jueces y a su personal de justicia, los recursos que tiene el sistema de investigación penal, los recursos que tiene el sistema educativo para formar a profesoras y profesores en el desmontaje de los estereotipos de género, los recursos que tiene el sistema de salud para atender de manera inmediata a las mujeres que son víctimas de violencia, a las niñas de manera inmediata, y poder articular con un sistema de justicia que se aproxime a la violencia de una manera integral. Entonces, no solo estamos hablando, fíjate que en el tercer informe hemisférico, ninguno de los países, incluyendo Perú, asigna ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto a luchar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y una de las cosas más difíciles fue poder identificar dónde estaban esos recursos y cómo se asignaban. Y el otro tema es la contabilización de las causas y poder tener claridad de cuántas causas llegan al sistema de administración de justicia y cuántas causas realmente se están decidiendo favorablemente a las mujeres. Porque lo que encontramos es que tanto en Perú como en la mayoría de los estados de la región, el número de archivos judiciales y de archivos de expedientes que no llegan ni siquiera a la administración de justicia es amplísimo. Y entonces, como te decía, hay un tema que tiene que ver con la capacidad del sistema de responder por un lado, pero la manera como responde por el otro. Así que esos son desafíos que tiene Perú, pero que en general no es monopolio solo del Perú, es un trabajo que estamos haciendo a nivel regional porque vemos que es un patrón común de la mayoría de los estados.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Luz Patricia. Estamos encantados de que y esperamos que haya la oportunidad que cuando termine la pandemia pueda estar con nosotras en Perú. Como usted bien ha señalado, efectivamente en la región y también en el ámbito del Estado peruano hay avances importantes. Tenemos una Comisión de Justicia de Género, en el Tribunal Constitucional tenemos sentencias con perspectiva de género y una presidenta que en sus votos permanentemente señala y pone de relieve la importancia y la obligación de juzgar con perspectiva de género. No obstante, hay todavía muchos retos mucho camino por recorrer y muchos retos por derribar, ¿no? Tenemos la impunidad, tenemos un mayor presupuesto y todos los elementos que usted ha señalado. Le agradezco muchísimo, doctora, y esperamos tenerla en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, por favor, cuenten con nosotras, cuenten conmigo. Yo en lo que pueda y pueda colaborar, y no solo para estar allá, sino para trabajar conjuntamente, estamos a la orden. En nombre de la Comisión Interamericana y del Mecanismo Propio, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora. Y mis saludos y mis respetos a la presidenta. Muchísimas gracias, doctora. Le tomamos la palabra. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari-Wari. El día de hoy hemos analizado el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belén do Pará. Como bien ha señalado nuestra invitada, la doctora Luz Patricia Mejía, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, MESECBI, fue creado en 2004 con la finalidad de impulsar y evaluar la implementación efectiva de la Convención Belén do Pará. El MESECBI es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados parte de la Convención y el Comité de Expertas. Precisamente, el Comité de Expertas, en sus diversos informes, pone de relieve los importantes avances en el marco jurídico y sobre todo en la creación por los Estados parte de un sistema de justicia especializada en violencia contra las mujeres. No obstante, también
llama la atención sobre dos cuestiones esenciales. En primer lugar, sobre los altos índices de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y, en segundo lugar, la persistencia de estereotipos de género en el sistema de administración de justicia. Una tarea pendiente para los estados parte de la convención, como también el Perú. Les agradezco de manera especial por vuestra audiencia y les invito a nuestro próximo programa. Dicen que si pasa en las películas, pasa en la vida real, pero ¿pueden el contenido jurídico y la cultura popular vincularse? ¡Claro! Existen películas, series y hasta canciones que nos permiten reflexionar sobre derechos constitucionales. Por ello, Tribunal Constitucional TV te invita a disfrutar de una nueva propuesta en su programación. Un programa digital para disfrutar de tu contenido favorito y aprender derecho a la vez. El derecho visto desde una mirada artística nunca fue tan accesible y divertido. Sinopsis, entrevistas, casos emblemáticos, top constitucionales y mucho más con Ale, Steph e Isaac. En 3, 2, 1. ¡Acción! Te esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.